La oscuridad se cierra sobre el desierto, pero una figura solitaria avanza con paso firme. Es Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, y ahora camina hacia el monte Sinaí. No lleva comida, no lleva agua. Solo su fe y la promesa de una revelación. El ayuno no es un castigo, no es una penitencia vacía. Es un acto de entrega, un diálogo con lo invisible. Cuando el cuerpo clama por alimento, el alma se vuelve más aguda, más receptiva. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, y en ese vacío, Dios talló los mandamientos en piedra. No fue un ayuno de debilidad, sino de poder. El hambre física se convierte en hambre espiritual, y en ese umbral, el hombre se encuentra con lo divino. La Biblia no habla de ayunos como rituales, sino como encuentros. Elías, el profeta, huyó de Jezabel y caminó 40 días hacia el Horeb. No comió, no bebió, pero en su debilidad, Dios lo fortaleció. El ayuno no es un sacrificio, es un rediseño. Cuando el cuerpo se aquieta, el espíritu se levanta. Y en ese silencio, las palabras de Dios resuenan con claridad. La historia del ayuno en la Biblia no es solo un ritual, sino un encuentro con lo invisible. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no llevó comida ni agua. No fue un simple acto de abstinencia, sino una preparación para recibir la ley. El ayuno lo despojó de todo lo terrenal, dejándolo vulnerable ante lo divino. Y así, en ese estado de debilidad física, Dios le entregó las tablas de piedra. El ayuno no es un castigo, sino un camino. Como dijo Jesús, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El ayuno no es un sacrificio vacío. Es un lenguaje. Un idioma que solo los que han pasado hambre espiritual pueden entender. Como el salmista que clamó, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No era un deseo superficial, sino una necesidad profunda. La oscuridad se cierra sobre el desierto, pero una figura solitaria avanza con paso firme. Es Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, y ahora camina hacia el monte Sinaí. No lleva comida, no lleva agua. Solo su fe y la promesa de una revelación. El ayuno no es un castigo, no es una penitencia vacía. Es un acto de entrega, un diálogo con lo invisible. Cuando el cuerpo clama por alimento, el alma se vuelve más aguda, más receptiva. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, y en ese vacío, Dios talló los mandamientos en piedra. No fue un ayuno de debilidad, sino de poder. El hambre física se convierte en hambre espiritual, y en ese umbral, el hombre se encuentra con lo divino. La Biblia no habla de ayunos como rituales, sino como encuentros. Elías, el profeta, huyó de Jezabel y caminó 40 días hacia el Horeb. No comió, no bebió, pero en su debilidad, Dios lo fortaleció. El ayuno no es un sacrificio, es un rediseño. Cuando el cuerpo se aquieta, el espíritu se levanta. Y en ese silencio, las palabras de Dios resuenan con claridad. Como le ocurrió a Elías en el desierto. Después de 3 días sin comer, escuchó la voz de Dios no en el viento huracanado, ni en el terremoto, sino en el silencio. El ayuno no es un poder en sí mismo, sino un instrumento. Como el martillo del escultor, que no es arte, pero sin él, la estatua no se revela. El ayuno revela lo que está oculto. Y lo que se revela, transforma. Porque cuando el hombre se vacía, Dios lo llena. No con pan, sino con su presencia. Como le prometió a Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La oscuridad se cierra sobre el desierto, pero una figura solitaria avanza con paso firme. Es Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, y ahora camina hacia el monte Sinaí. No lleva comida, no lleva agua. Solo su fe y la promesa de una revelación. El ayuno no es un castigo, no es una penitencia vacía. Es un acto de entrega, un diálogo con lo invisible. Cuando el cuerpo clama por alimento, el alma se vuelve más aguda,
más receptiva. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, y en ese vacío, Dios talló los mandamientos en piedra. No fue un ayuno de debilidad, sino de poder. El hambre física se convierte en hambre espiritual, y en ese umbral, el hombre se encuentra con lo divino. La Biblia no habla de ayunos como rituales, sino como encuentros. Elías, el profeta, huyó de Jezabel y caminó 40 días hacia el Horeb. No comió, no bebió, pero en su debilidad, Dios lo fortaleció. El ayuno no es un sacrificio, es un rediseño. Cuando el cuerpo se aquieta, el espíritu se levanta. Y en ese silencio, las palabras de Dios resuenan con claridad. La historia del ayuno en la Biblia no es solo un ritual, sino un encuentro con lo invisible. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no llevó comida ni agua. No fue un simple acto de abstinencia, sino una preparación para recibir la ley. El ayuno lo despojó de todo lo terrenal, dejándolo vulnerable ante lo divino. Y así, en ese estado de debilidad física, Dios le entregó las tablas de piedra. El ayuno no es un castigo, sino un camino. Como dijo Jesús, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el ayuno, en su esencia, es hacer la voluntad de Dios. La oscuridad se cierra sobre el desierto, pero una figura solitaria avanza con paso firme. Es Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, y ahora camina hacia el monte Sinaí. No lleva comida, no lleva agua. Solo su fe y la promesa de una revelación. El ayuno no es un castigo, no es una penitencia vacía. Es un acto de entrega, un diálogo con lo invisible. Cuando el cuerpo clama por alimento, el alma se vuelve más aguda, más receptiva. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, y en ese vacío, Dios talló los mandamientos en piedra. No fue un ayuno de debilidad, sino de poder. El hambre física se convierte en hambre espiritual, y en ese umbral, el hombre se encuentra con lo divino. La Biblia no habla de ayunos como rituales, sino como encuentros. Elías, el profeta, huyó de Jezabel y caminó 40 días hacia el Horeb. No comió, no bebió, pero en su debilidad, Dios lo fortaleció. El ayuno no es un sacrificio, es un rediseño. Cuando el cuerpo se aquieta, el espíritu se levanta. Y en ese silencio, las palabras de Dios resuenan con claridad. La historia del ayuno en la Biblia no es solo un ritual, sino un encuentro con lo invisible. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no llevó comida ni agua. No fue un simple acto de abstinencia, sino una preparación para recibir la ley. El ayuno lo despojó de todo lo terrenal, dejándolo vulnerable ante lo divino. Y así, en ese estado de debilidad física, Dios le entregó las tablas de piedra. No fue casualidad. El ayuno no es un castigo, sino un camino. Como dijo Jesús, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el ayuno, en su esencia, es hacer la voluntad de Dios. No es un fin, sino un medio. Un puente entre lo humano y lo eterno. Cuando Daniel ayunó, no lo hizo por moda, sino porque buscaba entender los tiempos. Y Dios le reveló secretos que ningún sabio de su época pudo descifrar.